del interpelante. Ello me lleva a la siguiente reflexión. Los mentirosos siempre tratarán con repugnancia a los hombres honestos. Qué pena me da aquello. Ello es muy doloroso para una sociedad e individualidades humanas que buscan una mejora social, pues solamente quien vive en la penumbra de la mentira buscará humillar a otros seres humanos. Quienes caminamos con la verdad no necesitamos humillar, solamente exponerla de manera simple y tranquila. Llegué a ocupar el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura, sin conocer a ningún partido político ni miembro de bancada alguna. Llegué allá por cuanto la sociedad pudo observar mi desempeño público ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Al poder lograrlo hacer en ese camino, conocí a muchas personas. Se dijo hace un momento que he tratado de opacar un nombre de alguien muy admirable, del señor Fernando Villavicencio. Sí, el señor Fernando Villavicencio, quien recomendó al doctor que era médico, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo recomendó para que analice mi carpeta y fue quien me emocionó. En esta virtud, al encontrar tal moción, fue secundada y se aprobó por mayoría. No estoy diciendo ninguna vanagloria. Durante el tiempo de gestión de esos 8 meses, se triplicó el número de sanciones disciplinarias a juezas y jueces que habían cometido irregularidades. Se hizo por primera vez una gira nacional que quedó inconclusa de conocer las realidades nacionales y se determinó de que el presupuesto de la función judicial estaba siendo un factor que ahondaba entre la crisis y la necesidad del despacho, del acceso a la justicia de los ciudadanos, del acceso a la justicia de esas madres solteras necesitadas, del acceso a la justicia de aquellas víctimas, de los familiares de las víctimas de femicidio, que no habría un sentir de justicia con equidad de género ni con un lenguaje intercultural. Se pudo observar aquello, todas las limitaciones de barreras tan caóticas que ponían a unidades judiciales en aspectos críticos. Ya recuerdo la unidad judicial penal de Esmeraldas, una sala de apenas 3x3, donde los delincuentes junto con los jueces y la parte de la defensa y la fiscalía tan apretados tenían que pasar audiencias y sufrir en medio de aquello también amenazas de parte de aquellas personas. Sí, viviendo esa realidad y palpando, nadie podía decirme lo contrario. Allí estaba. Esto pues se evaluó y consideré necesario que la única forma luego de intentar hablar con el Poder Ejecutivo, con el gobierno del señor Guillermo Lasso, sobre esta crisis y llegar a soluciones por medio del diálogo fueron imposibles y concluí que era necesario ejercer una garantía jurisdiccional como persona, pues el hecho de ser autoridad no me retira la condición humana ni la asistencia de derechos y responsabilidades. En esa virtud se presentó una acción de protección, debo decir. Una acción de protección que generó una reacción mediática, que generó también a la par una subsecuente cadena de desprestigio de una serie de comentarios respecto a los jueces infractores que fuimos sancionando, jueces infractores que iban vulnerando la ley y el derecho para facilitar la liberación de personas que habían sido sentenciadas y con un patente abuso del derecho, hacerles salir en libertad. Así se tiene algunos casos, el caso de Gina Zambrano, de un juez Armendáriz, de un juez Luis Lucero, de un juez Jeffrey Rivera, etcétera. El ejemplo del 2 de abril, donde tuvo que practicarse una sesión a la madrugada, que ningún compañero me va a decir de que ha sido nada. Ese miedo que estaba retumbando de ese combate al crimen organizado era parte de mi prioridad, opacarlo y anularlo, retirar los malos elementos. En esa virtud es que se había avanzado en esa lucha del bien contra el mal, sí, luchando de manera honesta, de manera
adecuada como imprime el derecho y con una urgencia y emergencia que cuando la alerta surgía, y si era posible en 2 a 3 horas tener la reacción perfecta que me da la norma, que el primer paso, la suspensión. Ustedes asambleístas vieron la prueba ventilada. Así, por ejemplo, señalaba un video donde el comandante de las Fuerzas Armadas, responsable de la provincia de Esmeraldas, hablaba de un líder terrorista que había sido privado de la libertad y que un juez de Quinindé lo había liberado. Y yo le refrendaba, lo recuerdo aquel día. Sí, me encontraba en Puerto Viejo, ventilando una mesa de justicia, seguridad y derecho que la venía practicando en cada provincia. Y ante esa alerta, dispuse que las áreas disciplinarias inmediatamente se pongan a trabajar en el rol de sus competencias, verifiquen si reunían los criterios, y ese juez de Quirindé fue suspendido. El futuro de lo que sucedió ya después mal podría indicarlo. No estoy aquí para exagerar ni mentir. Hablaré con transparencia lo que recuerdo. En esa virtud hay muchas cuestiones que incitaban a practicar ese deber y ese ejercicio radicado en la Constitución, en la ley y en mis altos valores morales, en exigir una pronta respuesta, en guardar también silencio y reserva y preguntarme como ciudadano, ¿qué está pasando con otras causas? ¿Qué está pasando? Así, por ejemplo, sabiendo como ciudadano que había un caso INAI Papers que no se activaba, que había un caso Orión, que había un caso Ley de Troya, un caso Encuentro, pero igual a mí, ¿qué podía hacerlo? Simplemente quedarme con esa opinión, porque nadie me había presentado hasta ese momento la alerta indicada. Pero bien, esa es la cuestión. Debo de indicarles que durante la trayectoria judicial, que no es mi única faceta en mi vida profesional, tuve que enfrentar duros casos donde tuve que emitir sentencias, pero sin afinidad política. Bien lo ha dicho los asambleístas, sí, es verdad. Dicté sentencia de apelación en contra de Rafael Correa en el caso Sobornos. Sí, es muy cierto. Y es muy cierto que al ver cómo tramitan los procedimientos penales instaurados en mi contra, y a virtud de que también he recibido una alerta hace pocos minutos, en donde se ocultan las pruebas y se pretende opacar, ya me hace dudar que Fiscalía aparentemente habrá sabido esconder las verdaderas pruebas para practicar con objetividad la justicia ante los jueces. Eso es preocupante. En esta virtud, al ver también esos casos que mencioné, Orión, Ina Papers, León de Troya, Encuentro, etcétera, 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 resulta de que hay una urgencia y una emergencia en acallar a quien puede practicar una justicia recta, en acallarme, privándome de la libertad. Como conocedor del derecho, no temo miedo. Y acallarme, amedrentando incluso a mi familia. Acallarme para no permitirme ejercer el derecho a la defensa, remitiéndome a la más precaria condición en la roca. La verdad se ilumina por sí sola. Si puedo ejercer mi derecho a la defensa, ¿quién mejor que yo para organizar mi derecho a la defensa? ¿Qué miedo tienen? Solamente la voz del miedo y la mentira puede generar, sancionar de manera anticipada sin fundamento, castigando a la más repugnante mazmorra a cualquier individuo. Pero cuando hay luz, ese individuo a esa mazmorra la puede convertir en el más brillante jardín de las armonías. No han destruido mi mente. Mi mente está clara. Así como lo hizo el asambleísta interpelante su introducción, en estas palabras, dejo también establecida mi primera introducción, alertando de que la alerta que les digo que he recibido hace unos minutos es de que se prepara en base a elementos mentirosos, acciones de allanamientos en los próximos momentos y habrá que ver aquellos a qué se refiere. Lo único que dejaré plantado es que reto a un duelo de polígrafo con verdad a quien se atreva, porque nada debo ni nada temo. Me refiero a los allanamientos que pretenden hacer. Se han informado que es contra la ex vocal Maribel Barreno, contra jueces, funcionarios del Consejo de la Judicatura y contra mi persona, que si estoy en libertad es que van a hacer el allanamiento no sé dónde, en la casa de mi padre, donde viven mis hijos, donde mi esposa, pues yo estoy privado de la libertad
y nada mío existe. Ya hicieron un allanamiento anterior, debieron haber llevado todo. Bien, caso 1. Incumplimiento de funciones, vulneración del sistema de votación e irregularidades en el proceso de suspensión y destitución del servidor judicial Walter Samno Macías Fernández. Así empezó el asambleísta interpelante, suspensión del cargo del juez Macías. Es una facultad radicada en el Código Orgánico de la Función Judicial y por virtud del mandato constitucional que el artículo original establece que compete al presidente del Consejo de la Judicatura ejercer esa facultad de suspensión cuando le llegue información sobre que se está perpetrando o está por perpetrarse una infracción de carácter disciplinario sancionado con pena de hasta destitución. Esta norma fue interpretada por la Corte Constitucional. En tal ruedo de interpretación dispuso de que el presidente por sí solo no lo podía hacer y así que merecía atención de que esa suspensión se la realice mediante la disposición del Pleno del Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, cumplir tal función no significa incumplimiento de funciones. Primera cuestión. Suspender a un juez no es irregular. Hacerlo a velocidad es práctica común del Consejo de la Judicatura, pues las alertas existen. Y las alertas existen porque existe hay un sistema de monitoreo de casos, es el sistema SACHE, en donde al ingresar y digitar, cualquier ciudadano encuentra de que hay peticiones que pueden resultar sospechosas y revisa aquellas peticiones y pone en conocimiento a través de cualquier medio a las autoridades pertinentes y así actúa el Consejo de la Judicatura. ¿Cuál fue la falta? La falta fue aquella establecida en el artículo 109, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial. La presunta falta para aquella época, hablándolo con propiedad. ¿En qué consiste? Hablémoslo en palabras sencillas. Cuando un tribunal, es decir, 3 jueces conocen el caso de un ciudadano, los 3 jueces tienen que estar integrados. Y si un juez, por cualquier motivo, se separa del conocimiento de la causa, los 2 jueces sobrantes no pueden continuar. Y la sabiduría de la norma ha dispuesto que cuando se quedan 2 jueces, se mande a que se llame al tercero que deba de reemplazar a ese juzgador ausente y una vez integrado el tribunal, continúe la marcha del proceso. Cuán parecido a la práctica parlamentaria de esta comisión, que cuando no hay quórum, se suspende la sesión y no hay dínamo, no, es decir, no camina la sesión, sino que se la suspende. En esa misma virtud, en trámites judiciales, cuando estamos hablando de un tribunal, 3 jueces, falta uno, se para la marcha del juicio y no se avanza. ¿Y qué es lo que sucedió en el presente causa? Que 2 jueces, uno de ellos, sin la autorización del reemplazo, dio movimiento a la causa y este movimiento afecta a la independencia. Pues si hay 2 jueces, no se tiene con quién deliberar. ¿Por qué son 3 jueces? Porque si uno tiene un criterio favorable y otro tiene un criterio negativo, el tercero siempre será el que pueda dar la solución. El tercer juez es el que suma al uno o al otro criterio. Bien. Eso era la infracción, vulnerar la independencia interna de los servidores y servidoras de la función judicial, pues el sistema SACHE se maneja con claves. Y cuando un juez no está dentro del tribunal, el sistema SACHE bloquea esa clave. Eso le correspondió al señor interpelante venir a probar porque gozo de esa inocencia en cualquier trámite y procedimiento. Entonces, para activarse en el sistema SACHE con esa clave, debió haber impuesto su potestad de juez nacional para que, por medio de los otros servidores, Secretaría le autorice firmar una providencia electrónica sin que esto sea posible solamente con 2 jueces faltando uno. Bien. Así es como se mueve internamente el trámite judicial procesal. Amén de estas cuestiones. Es que la cuestión inquietante es aquella que abruptamente dijeron en redes sociales cuando escucharon este tema y muchos decían con murmullo y con rumor,
Las redes sociales. Redes sociales, redes, chisme, chisme, chisme. Chisme no tiene fundamento. No. ¿Cómo es eso de que esto era de las redes sociales? Es que decía, ¿cómo es posible que con 2 votos hayan suspendido y existen 2 votos dirimentes? En todo el historial del Consejo de la Judicatura, antes de las reformas de la resolución 116-2022, en todos, absolutamente todos, la práctica parlamentaria, porque, insisto, la práctica parlamentaria no está necesariamente escrita, hay una distancia entre derecho administrativo y práctica parlamentaria, pues establecía una virtud y una dimensión basada en la norma. Es el Código Orgánico de la Función Judicial que establece que para instalar el quórum de una sesión se necesita mayoría simple. El Pleno del Consejo de la Judicatura radica con 5 miembros. La mayoría simple, por lo tanto, son 3. Entonces, para adoptar cualquier decisión y como dice la propia norma, incluso la sanción y destitución, se necesita el voto de la mayoría de sus miembros. Si se instaló el quórum con 3, la mayoría de sus miembros son 2. En esa virtud es como dice la sabiduría de la norma. No lo digo yo. Yo aprendí a leerle la norma y eso lo decía. En esa virtud, ¿qué sucede? Para que se vea y se analice y se entienda de que no había ninguna mayoría predispuesta, al menos en el ámbito de mi percepción, jamás. Si se recuerda los audios que muy acertadamente ha presentado el señor asambleísta interpelante, se tiene de que el quórum se instaló con 4 miembros, es decir, superaba la mayoría simple radicada en el Código Orgánico de la Función Judicial. 2 de esos miembros expresaron su voluntad de no manifestar voto y 2 de sus miembros expresaron su postura. Y dentro de la práctica parlamentaria del Consejo de la Judicatura, cuando sucede aquel fenómeno, como también ha sucedido también en la práctica parlamentaria de la Asamblea Nacional, cuando sucede ese fenómeno del empate en el que no pretendo expresar mi manifestación como otra manifestación, ya hacía el ejercicio del voto dirimente. No es una práctica inventada y al punto que si escuchan el audio, escucharán que es el secretario el que impulsa en aquello y dice, hay 2 votos abstentivos y 2 a favor, señor presidente, lo parafraseo, y dice, le corresponde la dirimencia. No se inventó, era la práctica que normalmente iba. Habrá que revisar entonces las sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura desde su creación, pasando por la presidencia de Gustavo Yal, María del Carmen Maldonado, etcétera, etcétera. Bien. En esta virtud es que se practica aquella decisión. Entonces, por un lado, no hay un llamado a la atención de aquello. Es de esa la manera como se dio. Y claro que a futuro motivó una discusión interna de las áreas técnicas y los diferentes criterios frente a la costumbre. Y esa discusión de las áreas técnicas y el criterio frente a la costumbre motivó a que haya unas reformas integrales al reglamento de sesiones del Consejo de la Judicatura. Y luego de practicar estas reformas, que nada se deben al tratamiento de lo que sucedió en el caso particular que saca la luz el asambleísta interpelante, es que así, por ejemplo, dentro de las pruebas que había presentado, por ejemplo, la doctora Barreno, está el acta 162-2023 y se aborda el punto 3.1 y existe abstención y 2 votos afirmativos con un quórum de 4. Entonces, Secretaría proclama indebidamente una ganancia, pero más adelante, porque ya estaba reformado, se le hace notar a la Secretaría aquello y se hace una reconsideración de la recepción de los votos por una proclamación incorrecta. Y frente a ello, va enderezándose acorde a la nueva norma en que ya decía que únicamente hay empates entre votos afirmativos y negativos. Y no fue la única reforma de la norma, es decir, hubo unas reformas muy avanzadas. Cierto es de que frente a esta propuesta de la suspensión, ante esta suspensión del cargo del juez nacional, del entonces juez nacional Walter Macías, hubo garantías jurisdiccionales. Señores asambleístas,
en diferentes latitudes y partes del país, hubieron alrededor de 9 garantías jurisdiccionales. Y una de ellas supera un filtro. Y luego esta es apelada. Y con la apelación se revoca la de primera instancia y queda con efecto la suspensión, y es la Corte Provincial que con el criterio de la práctica parlamentaria dice y decide de que no existe ninguna vulneración a la ley. Bien. Luego de esto, el trámite establece que independientemente de que se inicie o no el procedimiento disciplinario, se puede suspender a un juzgador, independientemente. Pues por eso es que todas las suspensiones son siempre anteriores, y con ulterioridad es que se inicia y se sigue tramitando el incumplimiento de funciones. Al respecto, se dice de que no son informes periciales, es informe pericial, técnico pericial de informática forense, los comunicados de chat. ¿Cuándo fue esta suspensión? El 11 de mayo del 2023. El informe pericial aparece de que es el 11 de mayo del 2023, mi captura de pantalla, y es a las 21:57 que empieza toda una discusión un día previo al allanamiento que se practica con ocasión a este evento. Y ahí es donde la señora fiscal me dice, entre otras cosas, yo te entiendo a ti, estás solo, tratas de mantener tu mayoría, pero los otros son expertos en cometer delitos. Siempre he dicho ser y parecer. Y entonces, en esa misma fecha, le digo, que dice que si viene contra mí, y dice que obstrucción a la justicia, que porque es un reportaje de FY, que es lapidario, según le cuenta, no lo ha visto. Y dice que vienes contra mí, le pregunto, y me dice, y le contesto, entonces sancionar un acto disciplinario es obstrucción a la justicia. Y ella me dice que lo diga la IP. Esto tiene que revisarlo un juez, pero de la vía normal, contencioso administrativo. Entonces le digo, qué pena. Un juez es sancionado, suspendido disciplinariamente. No se suspenden sus causas, pues debe designarse a su reemplazo para que prosiga. ¿Cuál es el motivo para no haberme dicho lo mismo con jueces de otros niveles, incluso destituidos por lo mismo? Sí, porque no era el único caso de jueces, en general destituidos por eso. Y me dice, esta causa involucra a los más altos mandos de la Contraloría General del Estado, Petroecuador, Secretaría de la no sé la causa que se está refiriendo. Dice, según Estados Unidos, el más poderoso del Ecuador, veo que sigue siendo. No es una casa de Paján o Manglar Alto. Para quienes perseguimos conductas y no perseguimos personas, no nos importa de dónde sea la causa. Investigaciones del FDI con grabaciones, seguimientos, tendremos que volver a reproducir. Conclusión, impunidad del Departamento de Justicia está al tanto. Ustedes han dado el paso de la queja de una investigación en trama de corrupción que involucra a USA Ecuador. Esteban Celi tiene una investigación paralela en USA. Me estaba enterando. Y que ha habido un comunicado que dice que supuestamente esto no es un informe técnico pericial. Sí, tiene firma de perito, es un informe técnico pericial. Y en ese comunicado se me ha indicado, pues no dice de que sean falsos, de que sean mentiras. Pues en consecuencia, si está contradiciendo y le quieren dar mayor valor, le reto a un duelo de verdades a la señora fiscal general del Estado ante esta comisión, que con polígrafo en mano, veamos quién miente. Y que en el allanamiento no se me incautó mi teléfono personal. No, caso contrario, él ya tiene el medio para hacerlo. Marque al número que me tenía registrado. Marque al número telefónico 09857-63691. Marque al teléfono por el cual nos comunicábamos vía Signal. A ver si timbra ese teléfono que tienen allí, que no se llevaron nunca. Mi aparato celular, porque el mío quedó en la casa y actualmente no está en la casa. Lo digo con la verdad y no con ánimo de generar una espolvadera, sino también que esto tiene relación con un problema. Sí, tiene relación con el caso de obstrucción a la justicia. Es el tema del enjuiciamiento político y a la par es un tema en el cual la fiscal carece de objetividad, pues ya plantea sus criterios. La fiscal de sus causas, a la que le interesan sus causas, persigue a personas y no persigue conductas, y oculta las pruebas ante la sociedad y ante los jueces, y cuando hace esa ocultación de las pruebas ante la sociedad y a los jueces, hace dudar
de cómo ha hecho sentenciar los otros casos. Y si esto tiene que ver el Departamento de Estado, que no sé qué tenga que ver con nosotros, el Departamento de Estado de Estados Unidos, si esto tiene que ver con las actuaciones que he perpetrado, pues vamos entonces también ante el Senado de Estados Unidos. Pero le recuerdo que Ecuador no es una colonia. Ecuador tiene independencia, pero si es necesario, y por allí, como también me enteré de que hay una investigación que se adelanta en el Senado de Estados Unidos, pues vamos a verlo, porque en estos chats menciona al señor representante de tan noble nación, menciona al señor embajador y lo menciona allí en esos documentos. Pues si hay que remitirlo allá, remitiré también esa documentación, como aquí la Asamblea Nacional ya lo posee. Avanzando, señores asambleístas, en estos documentos que son la verdad y nada más que la verdad, y que esa clase de respuestas que ha dado a través de comunicados públicos, que es por librarme de un juicio político, ¿qué le pasa? Está presentado dentro de la instrucción fiscal también de obstrucción a la justicia, y está presentado también en el caso Metástasis que ha mencionado. Sí, está presentado allí también. Y si no permite que pase, significa que no quiere que se vea la verdad. Vamos con la verdad. Quien tiene la verdad no tiene miedo. Siguiente caso. Incumplimiento de funciones, extensión arbitraria de los... No, perdón. El siguiente caso es la destitución del juez, del cargo del juez nacional Walter Macías. Bien. Tanto se ha dicho de que la norma, de que la resolución 16 había compuesto de que hay una mayoría que con 2 votos no se podía destituir a un juez. A ver, vuelvo y recalco. No soy yo, sino es que la norma del Código Orgánico de la Función Judicial establece que el quórum se integra con mayoría simple y que los procedimientos se pueden adoptar por mayoría simple, no calificada. Entonces, ni absoluta, no dice la norma, por mayoría. Y cuando se integra por mayoría simple, con 2 votos. Verbo y gracia. Es público notorio. Cuando se suspendió en el año 2021 al expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Sáquez, con 2 votos, uno en contra. Cuando se había también dado la suspensión al actual presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, también con 2 votos, uno en contra. En general, también han destituido a jueces. Yo en contra, 2 votos a favor, Fausto Murillo y Juan José Morillo. También. Esto consta allí. En consecuencia, mal se puede decir aquello. A ver, cuando sucede un procedimiento parlamentario, debe ver la suficiente entereza de quien integre ese cuerpo colegiado. Y es verdad, ustedes, señores asambleístas, con la experiencia que tienen, que podrán haber presenciado muchas de las veces de que uno o más miembros de la comisión, en un tema acalorado y álgido, se levantan y se retiran de la sesión. Y cuando se levantan y se retiran, muchas de las veces se mantiene el quórum. Y no porque se levanten y se retiren, la sesión se para, pues existen reglas claras. Cuando están en presencia y se levanta y se retira, lo único que se verifica es que el quórum exista. Porque si el quórum se desvanece, habrá que ahí sí levantar la sesión. Pero eso es en presencialidad. Más la norma reglamentaria del Consejo de la Judicatura tenía una virtud, que cuando están telemáticamente conectados y el miembro del Pleno no contesta, se espere 15 minutos y yo hacía actividad agenciosa de que se los busque incluso por teléfono, que se los llame, que se los localice, conéctese, hagamos democracia. Porque el desconectarse o el no estar presente telemáticamente equivale a esa retirada. En consecuencia, ¿qué es lo que se midió la densidad? Es que si todavía teníamos quórum. Y sí, hubieron 3. Y con 3 hay quórum. Así lo dice la norma. Y por lo tanto, al haber con mayoría simple el quórum, había cómo decidir. El tema de fondo que no puede decidir quién tiene causa legal para abstenerse o excusarse es otra cuestión. Pero tiene que cumplir su función de estar y asistir a la sesión. Es una función constitucional. Es incumplimiento de funciones el no asistir a las sesiones, el abandonar las sesiones, el no contestar a la sesión, al llamado. Eso es incumplimiento de sesiones, de funciones. Cumplir la función es estar. Dicha decisión, como lo digo ya en agosto, que le digo que a la señora fiscal general, que la tomé con decisión y con responsabilidad, y que también tuvimos sobre eso
un desayuno de trabajo y que también lo conocía el señor presidente Saquicela, dice que se cae el caso porque han destituido a Walter Macías. Bogotá, Washington lo presenta y así, y aquí se cae por el tema del juez. Y yo le pregunto, no te entiendo, le digo a la señora fiscal general, pero el caso Torres sí notificaron la sentencia. Y me dice, no se resolvió un recurso horizontal. Y en la fundamentación dicen que actuó sin competencia. Eso da paso a la nulidad. Igual tú debes preocuparte por lo de esta noche, tranquilo, porque por algo te escribo. Me decía de que iba a haber un supuesto allanamiento. Creo que me estaba midiendo a ver si tenía temor de algo. Le digo, y me dice, me pregunta si ya había tenido la reunión, si ya me ha llamado el embajador. Le digo, el jueves tengo una reunión con él. Nunca me habló del tema. Nunca me habló del tema. Y si me hablaba del tema, sí lo hubiera considerado en una intromisión arbitraria de nación extranjera. En Bogotá presentaron como modelo el caso se cae, ¿ya? Me dice, es un modelo de caso. Bogotá, Washington lo presentaron. Vuelve a repetirme y aquí se cae. Bien. Y me dice de que como un acto urgente, que quieren allanarlo. Todo ello me lo va diciendo el 22 de agosto. Fechas en las cuales más o menos se presentó la petición de formulación de cargos, una insistencia de formulación de cargos por este asunto de obstrucción a la justicia. No estoy mezclando las cosas, son temas estrictamente relacionados. Insisto, si un ataque mediático dice de que un juez está sacando libre de manera irregular a un delincuente, a una persona, me refiero a delincuente porque tiene sentencia ejecutoriada y condenatoria, y está sacándolo con una garantía jurisdiccional, tan fuerte, también de delicado es para mí el conocer de que existen muchas o algunas o más de una pluralidad, quiero decir, de decisión, de denuncias contra un juez nacional. Pues la toga se la lleva con pulcritud y se le entrega limpia, así como lo he hecho. Pese a todas las infamias que digan, nada he cometido en infracción alguna para que se pretenda incluso, sin tener sentencia, siendo procesado, generar un adjetivo. Pero no importa, la incomodidad debe de generar únicamente a quien tiene esa apreciación, porque esa es la muestra de su conciencia interna. Bien, vamos con el siguiente caso. Incumplimiento de funciones, extensión arbitraria de los periodos de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Antes de pasar a ello, mil disculpas, señores asambleístas. Es que la destitución sí fue aceptada con apelación incluso. Eh, Hay algo que no sé, pero escucho aquí que lo subjetivo tiene una susceptibilidad tan grande. No sé. Fue aceptada esta garantía jurisdiccional en primera instancia, sí, y en apelación fue revocada luego de que fui privado de la libertad. No porque yo haya tenido control de aquello, ya me dedicaré a explicar eso, sino que hay una persona privada de la libertad por la cual informó de que había sabido hacer coordinaciones para los casos que tanto daño habían hecho al país. Oh, sorpresa, la hermana de esta persona es la jueza que resolvió a favor, revocando a favor, aceptando la garantía jurisdiccional del señor juez Walter Macías. Es de apellido Vivos. Este señor abogado es el que dio inicio con toda la de relevancia que se llama caso claro. Estoy de acuerdo en la persecución a la corrupción, ¿no? Y es lo que debo de indicar. Bien, las extensión arbitraria en el periodo de jueces. Mm. Habla de la supuesta veeduría que no había existido. Debo de indicar que el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 173, fue reformado el 24 de mayo del 2023, es decir, posteriormente a la suspensión. La ley rige para lo venidero y sí se armó esa veeduría. Bueno, vamos con la extensión arbitraria hacia 9 años. 14 jueces fueron removidos con efecto
de la evaluación que se practicó en el año 2019. Esto motivó una serie de acciones. Algunas de ellas todavía están en ejecución. Una de ellas, para la más pronta en el tiempo, fue la acción de protección 17-16-0-20000272, que se adjuntó como prueba de oficio, gracias a la solicitud, la resolución. En esta resolución se habla del periodo latente de los jueces nacionales de un periodo de 9 años, un periodo de 9 años en sus funciones. Así también tenemos la sentencia 37-19 de la Corte Constitucional. Pondré en contexto estas dos situaciones. A la luz del artículo 201 del Código Orgánico de la Función Judicial, luego del algo que voy a recitarlo casi de memoria, con las debidas disculpas. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia se integra por 21 magistrados y magistradas, que están distribuidos en salas. Y la Corte Nacional de Justicia tendrá también el número de conjueces que determine por acuerdo entre el presidente de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Estos jueces nacionales y conjueces nacionales tendrán una durabilidad de 9 años, pudiendo dicho periodo o dicho plazo acortarse o suspenderse o eliminarse por las causas establecidas en la ley. Entre otras, los procedimientos disciplinarios, haber incurrido en una falta grave y gravísima. Bien, cuando vino algo atípico que fue la evaluación de la Corte Nacional de Justicia, resultaron 14 jueces destituidos más un número considerable de conjueces. En esa virtud, el Consejo de la Judicatura, para poder enmendar tal anomalía, a los conjueces que sobrevivíamos, nos encargó los despachos. ¿Por qué nos encargó los despachos? Porque es una de las funciones conforme al artículo 201 del Código Orgánico de la Función Judicial. Reemplazar, asumir los despachos de jueces nacionales en caso de ausencia temporal o definitiva. Y dio encargos temporales subiendo a jueces provinciales, encargándoles temporalmente la tal magistratura. Y convoca el periodo de renovación parcial que se posesionaron en febrero del año 2021. Los nuevos jueces y jueces nacionales. Pero sucede algo atípico, faltando contra la Constitución, máximo de los respetos, faltando contra la Constitución, contra esta acción de protección y la sentencia constitucional 37-19, se convocó para jueces nacionales a periodos de 3 años y de 6 años. Esto generó un desánimo global y muchos decidieron no participar. Aquello también ha motivado a que existan acciones contenciosas administrativas en contra de la función judicial y del Estado, pidiendo cuantiosas sumas de indemnización. Es más, aquellos jueces y juezas nacionales que fueron removidos de sus funciones por haber sido electos a un periodo de 3 años, han iniciado también sus acciones legales contra el Consejo de la Judicatura. En esta virtud, no se les extendió arbitrariamente y sin concurso, se dio el reconocimiento constitucional. Pero dice con sorpresa, ojo, atención hasta el 2030, pero si se posesionaran en el 2021, 9 años son 2030. Sí, y se van a renovar cada 3 años por tercios. Pues en el febrero del 2024 ya cumplían 7 jueces su periodo de 9 años regularmente. ¿Y quiénes iban a reemplazarlos? Los triunfadores del concurso que decidieron maliciosamente declararlo nulo. Sí. Y que si faltaba uno, si estaba el juez Macías, regresó. No se preocupen. La sentencia 37-19 dice de que los jueces nacionales también pueden ser removidos como efectos de la evaluación. ¿Cómo es esto de la evaluación? Pues la evaluación de mejora continua radica en que aquellos que no tienen la máxima puntuación también deben de ser removidos. Y esta evaluación coincidirá con el tiempo de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, van a la par. Por lo tanto, esto implica de que existe la fórmula jurídica adecuada. No es de que nos salvamos,
de qué han perdido al irrespetar la Constitución. Y por otro lado, aquel concurso en que designó jueces de 3 y de 6 años, a pan de ser contrario a la Constitución, designó con jueces titulares especializados en materia penal. Y para no dejarlos resolver, se está llamando con jueces temporales. Situación que insto a la Asamblea Nacional, a esta comisión, a que investigue el por qué se está llamando precisamente por selectividad de casos a jueces provinciales para que ocupen la sala penal cuando existen con jueces especializados en materia penal para evitar esa selectividad. Bien. El concurso dice irregularidades del concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Hay un supuesto incumplimiento de funciones. Es el concurso comparando desde el periodo 2018-2021 hacia el año 2023, donde más postulantes tú, 201. Se dice de que Byron Guillén se le descalificó. No puede ser nadie concursar 2 veces y ganar 2 veces un concurso para juez nacional. Eso es inconstitucional, porque serán jueces nacionales por una sola vez, pero para un periodo de 9 años, jamás para periodos de 3 o de 6 años. En consecuencia, debe de tomarse aquello, que no se evidencia las carpetas. Ahorita aquí estuvo mi amigo Jorge, que está al lado mío, y le dije, abre la página web del Consejo de la Judicatura. Ahí están las carpetas de los postulantes. Sí, eh, sí, que el reglamento tiene cuestiones, me guste o no me guste, es el reglamento normado mucho antes de que yo sea presidente del Consejo de la Judicatura. Y ese reglamento dice que hay temporalidades para exhibir los perfiles de los postulantes. Y tiene una fase especial, que es la fase de impugnación social ciudadana, donde se exhiben aquellos. Pero hubieron las críticas, sí. Al haber las críticas, para que no digan nada, se hizo una consulta, hubo un informe jurídico, si en algo afectaba, si promovíamos esa publicidad. Dijeron que no, publiquen. Se publicó, pero cuiden los datos personales. ¿A qué nos referimos a la cuidada de datos personales? Números telefónicos, direcciones, etcétera. Acorde al cronograma del concurso, todo se hizo público. Hubo un evento público y masivo, al que saben cómo contestaron los medios de comunicación, más o menos así. Con atropellos totales al lenguaje, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilvan Terán, lanza el concurso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Cuidado, presidente correísta intenta renovar la Corte Nacional de Justicia. Recuérdenlo, recuerden, es público y notorio, y lo público y notorio no necesita ser evidenciado. Se dice de que yo he dicho de que pretendo proteger de actos públicos. Todo fue público. El listado de miembros del comité, el listado de miembros, de miembros del comité de expertos, de los diferentes comités de expertos, entraron públicamente, de manera libre. Gracias a esa publicidad que se dio, no hubo ninguna falta de transparencia. Lo que pasaba es que por primera vez en la historia, no solamente el comité de expertos se centraba en la gran capital y no era el rimbombante de siempre. Eso era lo que sucedía. Que el examen de confianza ha habido una irregularidad, el artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial. Caramba. El examen de confianza se agrega por reformas de la Asamblea Nacional el 20, dadas el 29 de marzo del 2023. Dadas en marzo del 2023. El concurso fue expedido en julio del 2023. En virtud de aquello del examen de confianza, se aprobó también una resolución previo al lanzamiento del concurso. Mal o bien, había un reglamento para exámenes de confianza, frente a algo novedoso, que era la primera vez en la vida que se instauraba, así también en la función judicial. Nunca antes había habido aquello. Nunca antes lo hubo. Y por ello se ponía a la luz esos exámenes de confianza.
que se tomaron los exámenes de confianza y resultaba de que había reclamos de que no habían podido darlos. Muchos se utiliza la expresión, es que los dieron de nuevo. Yo entendí de que no los dieron de forma adecuada, porque el firewall, es decir, ese sistemita de seguridad, algo difícil de entender, en donde pone por un tiempo dado la imagen, como decía uno de los testimoniantes días atrás, la imagen lo coloca, y si en el tiempo adecuado no responde, se elimina, pues resulta de que no podían ver los colores, no podían ver una calculadora, etcétera, etcétera, y se retiraba. Significaba de que no lograron llenar ese examen. Por ello es que no hay duplicidad de examen. Al menos así llegó a mi percepción. Pero claro, entiendo de que el señor asambleísta Peñafiel ha de haber pedido todo el expediente del concurso para estar aquí sentados ante ustedes. Pues eso da la transparencia. Y si lo revisan, verán que no hubo ninguna anomalía en aquello. Con verdad, actuando con luz. Y lo digo así porque he tenido que luchar muchas de las veces contra los tramposos. Allá más o menos por el año entre el 2011, 2012, no lo recuerdo a precisión. Un día decidí hacer el pie costado en procesos anteriores que llevaba y convertirme en juez. Participé para juez de Tribunal de Garantías Penales, teniendo más perfil, etcétera. A lo que voy es que siempre he tenido que dar estudios y estudiar y esforzarme más allá de lo que pide un reglamento de concursos para poder acceder a los cargos. Los he accedido de manera limpia, sin ninguna incidencia ni influencia. Mi misma llegada a la Corte Nacional de Justicia es algo que lo narro como experiencia y con orgullo también. Yo era un juez provincial. No es que de la noche a la mañana logré tener la gran carpeta, sí, tuve que prepararme durante años. Y cuando logro en la penúltima calificación, estaba dentro de los 7 primeros. Y luego de la reconsideración final, me ubicaron en el puesto número 14. Cuando me ubican en el puesto número 14, digo, está bien, no voy a decir nada, vamos. El puesto número 14 implicaba ser con juez nacional y no ser juez nacional. Al llegar a la Corte Nacional, uno de los compañeros con jueces me hace notar de que había un informe de la designación de las altas cortes nacionales, informe Basabe, en el año 2018, en donde establecía de que por los criterios de paridad de género eh, se prefiere a la doctora Sandra Cordero antes que a mí, por lo que soy relegado. Dice, se prefiere a Sandra Cordero sobre Wilman Terán y ella quedaba en el puesto número 7. Mas ella renuncia. Al renunciar ella, es puesto Darío Velastegui, quien resultó ser en el futuro, en ese año posesionado, como juez nacional de la Sala Contencioso Tributaria. Y yo quedé como juez. Bueno, pero luego resulta es porque dice las calificaciones, mencionó el asambleísta en su alocución, ¿no? Anterior. Resulta de que hubo la evaluación y producto de esta evaluación removieron a cerca de 14 juzgadores y esa evaluación tenía que tener un puntaje de 80 y dice que yo tenía 78.05. Sí, sí. Es que así me pusieron y fui el único que sobrevivió a la evaluación. Es anecdótico también. Tal vez no les interese, pero es que para poder reconsiderarse pidió la carpeta al Consejo de la Judicatura y esta remitió primero vía electrónica y un correo que no se podía abrir. Al ir y pedir me entregaron en un disco duro, un archivo digital, en donde las hojas estaban de izquierda, derecha, viradas y en desorden. La foja 100, en vez de ser la 4, la 5, en un desorden total. Luego hacer imprimir y ponerme a organizar, empezar a pasar una a una. Vi muchas anomalías de otros compañeros, vi que sus notas reales de otros compañeros estaban ahí y encontré mi calificación, mi acta de calificación en la carpeta que pertenecía a otro con mi verdadera nota. Por lo tanto, entró en la reconsideración esa acta de calificación. Luego, en medios públicos, la doctora María del Carmen Maldonado decía de que había habido un error de cálculo. Supongo que así sería, no es mi tema profundizar tal explicación, pero allí estaba el acta, oleada de aquel entonces. Se dice de que ha habido muchos críticos, entre ellos Paulo Callaverino. Es colaborador de la señora fiscal. Así lo ha dicho también públicamente. Él ha venido a pedirme favores por ella. De no, será de destapar completo mi dispositivo celular. Bien. El otro caso que es incumplimiento de funciones, de no haber destituido a una jueza provincial,
Seña Solanda Vera Ceballos, por error irexcusable. A la lectura de esto encontramos de que hay dos acciones. Por un lado, que le declaran el error irexcusable. Al infinito están aquí entre las pruebas que presentó la doctora Maribel Barrero. Que esto te responde a un procedimiento. No es función del presidente del Consejo de la Judicatura de destituirla. Ella no entra directamente al pleno, entra con una recomendación luego de un procedimiento y trámite disciplinario que lo practica la dirección provincial. Y esto llega al pleno del Consejo de la Judicatura, al punto que ni el actual Consejo de la Judicatura, hasta la presente fecha, la ha removido, la ha destituido. Bien. Dentro de la locución que ha dado el señor asambleísta interpelante, ha dicho de que existe falta de transparencia en ese concurso de renovación parcial, que traté de hacerlo de la mejor manera. Yo veo de que aquí hay una violación al principio de honestidad. ¿Por qué? Porque no pidió previamente todo el procedimiento para presentarlo aquí ante ustedes como miembros de esta asamblea de fiscalización. Y al presentarlo simple y llanamente, basta con irse a revisar, a ver, pase tal, si hubo o no hubo publicidad. Es más, dentro de los instrumentos, uno que pude ver, un informe técnico número CJ de NTH-SA 2023-662 de 25, mes 10, 2023, se encuentra que en ese informe, que es de talento humano, que está dentro de las hojas escaneadas, se encuentra que está la publicidad adjunta, están las convocatorias y el alcance que se hace a esas convocatorias, la invitación a los colegios profesionales del país de abogados, invitaciones a ex jueces supremos, invitaciones a universidades. ¿Y esto con qué ocasión es? Para conformar miembros del comité de fase de oposición. Ese es uno de los documentos que pude ver digitalmente. Allí en el mismo informe está ese documento. Es decir, basta con observar cómo fue hecho. ¿Saben lo que pasó? Lo que pasó es que había las críticas muy fuertes contra esta persona que solo que llegó a ser presidente del Consejo de la Judicatura y muchos se preguntaban de dónde llegó, cómo lo logró. Pues lo logró de la forma más honesta y más transparente. Se dice también, conforme me han comentado mientras fue el almuerzo, de que en base a lo que ha declarado supuestamente Javier Muñoz, se determina estos casos de la suspensión del juez Macías y la ulterior destitución, de que habría alguna responsabilidad. No, señores, la responsabilidad es individual, por un lado. Por otro lado, es que yo sí estoy convencido de que Javier Muñoz está actuando bajo la voz del miedo, bajo la presión que aplica la Fiscalía General del Estado. ¿Saben por qué? Porque precisamente en, en mayo del 2023, el 22 de mayo del 2023, sufrió un allanamiento y había una indagación previa por lavado de activos. ¿Por qué? Porque también llegó a mi conocimiento de que una jueza le grabó haciendo tráfico de influencias y que existe una grabación y está puesta la denuncia en la fiscalía y que pido a esta comisión dé seguimiento e investigue esas denuncias que esas denuncias deben estar suspendidas, el ofrecimiento de no investigarlo y que bajo ese ofrecimiento debe estar mintiendo. Pues también reto a un examen ante esta comisión de fiscalización de manera imparcial, un vis a vis de prueba de polígrafo. Pues nada debo, nada temo. Por favor, señores asambleístas, esa prueba de polígrafo tiene que ser puesta porque dice de que es mentira. Entonces mi palabra no vale, señores asambleístas. Entonces usaré las palabras, aunque no necesito usarlas. Juzguen ustedes, juzguen ustedes. Se ha dicho aquí de que se han convertido en unos asambleístas en mis defensores. Juzguen ustedes. Si no se tiene que dar crédito a mis palabras, defensores de quiénes son. Juzguenlo. El que camina con la verdad solo necesita referirse a los hechos, no adjetivizar nada. Que juzgue la ciudadanía quien adjetiviza, que lo haga ese juzgamiento. Señores asambleístas, hace un tiempo atrás, creo que es 2 meses y medio atrás, un miembro de mi familia
fue amenazado con un arma de fuego. eh, Se lo puso allí de parte de un uniformado en la calle, en la vía pública. Los valientes no hacen eso. Los que son transparentes no hacen eso. Pido encarecidamente y con el máximo de humildad a la señora fiscal que lo que es conmigo sea y siga siendo conmigo. Lo solicito encarecidamente. Yo ejerzo la defensa en cualquier ámbito y déjeme defender. Si no tiene miedo, si es cierto lo que él le ha dicho en el caso Metástasis, ¿cuál es el problema? Y si yo tengo pruebas para demostrarle de que eso es mentira, ¿cuál es el problema? Sea objetiva. Entonces, si el comunicado que destruiría las chats muestra la realidad, como ha dicho uno de los señores asambleístas, que no serían periciados, que el celular fue incautado, yo estoy preso. ¿De dónde más pudieron haber salido? La fecha de extracción de esta información es 12 de abril del 2024 y cada imagen tiene la fecha y tiene firma de responsabilidad de su perito. Es que fueron hechos sin ese dominio anómalo y des en cuenta que el comunicado no los niega y que aquí estoy siendo frontal. Podemos adjuntarlo ante cualquier organismo porque está pretendiendo hacernos creer de que hay inferencia incluso de nación extranjera en la patria ecuatoriana. Eso se ha rechazado desde 1830 hasta el presente. Se habla de una reunión en Brasil. La señora fiscal también tiene una indagación previa en donde sacó los movimientos migratorios. Mi movimiento migratorio no me ubica jamás en Brasil y no he ido hacia allá en aquel tiempo. Jamás me he reunido en esa fecha. No me he reunido con el señor Rafael Correa, que es por un recurso de revisión esta reunión y que por eso han sido los planes instaurados para la mayoría. Lo digo porque esas palabras usó el interpelante. No estoy usando un... Pues hubieron no solo uno, hubieron 3 recursos de revisión. Y quiero indicar algo, es que si un recurso de revisión afecta ese fallo, pues me puede afectar a mí también porque fui juez de apelación. En consecuencia, ¿cómo puedo tener un interés en ello? ¿Saben en qué tengo interés? En que sea imparcial. Y que si hubo ocultamiento de pruebas, que salga a la luz. Eso sí tengo interés. ¿Mm? Y si hay fabricación de pruebas, sí tengo interés en que esa cuestión salga a la luz. Se dice de que se me ha dado plataforma, que se me ha dado tribuna. Se me dice de parte del señor asambleísta interpelante. Bueno, señores asambleístas, hermanos, ustedes estoy. Si ustedes quieren, regresen a la roca y decidan sin escuchar a la parte interpelada. No ha querido que me defienda. Eso se llama la tribuna. Esta es mi tribuna, este espacio. Gracias por haber ejercido el oficio para ir a la cárcel 4 y presentarme como ustedes se merecen que me presenten. Eso no les hubiera sido grato verme con camiseta y pantaloneta, como es la fotografía que muy orgullosamente exhibió en el final de sus diapositivas el señor asambleísta. Eso le causa el orgullo. No sé si a ustedes les cause lo mismo, pero cada quien muestra únicamente lo que refleja desde adentro. He tenido una denotación, no quiero referirme a eso. No quiero referirme a algo que pondré entre comillas, qué bajo. No, para mí no es bajo. Es inhumano no dejar que alguien se defienda. Y lo mismo pido para mis procedimientos judiciales. ¿Saben qué? Hay algo que indicar. Uno, no he pertenecido jamás a ningún partido político. Dos, no tuve más interés que superar la brecha de la función judicial. Por eso sé lo que aprendí a ejercer. Garantías jurisdiccionales, acciones. Es más, la trayectoria de la garantía jurisdiccional y de todas las acciones, la misma utilidad de la garantía jurisdiccional del Walter Macías, les dará muestra de que no hacía interferencia, porque en primera instancia, la acción de protección que presenté contra el gobierno central, que es pública y notoria, fue aceptada parcialmente, no en la totalidad. Se apeló y en libertad se dejó que los jueces provinciales decidan. Mi máxima siempre era eso. Dejen a los jueces que resuelvan en derecho.
Nadie se entrometa. Aquí dentro de los chats está que me pide sobre un caso Norero, que me pide que haga interferencia a la señora fiscal. ¿Cómo voy a interferir? Presénteme la denuncia y disciplinariamente actuaré, pero no lo hizo eso. Allí está, de un caso Norero. Sí, no podía interferir. Pues si yo fui juez, nunca me gustó que me estén cantando al oído y tampoco iba a hacer lo mismo con los demás. También cuando el señor Walter Macías gana la acción de protección, inmediatamente dispongo su reubicación, porque eso dice la ley, una garantía jurisdiccional tiene que cumplirse, independientemente de que penda o no recurso alguno. Lo cumplí inmediatamente, pero sucedió algo. Fatídico 15 de diciembre del año 2023, para amanecer el 15 de diciembre. Soy privado de la libertad el 14 de diciembre. Y el 15 se me dispone mi orden de prisión preventiva, sin prueba alguna. Bueno, eso es un tema judicial. Y el 15 de diciembre, coincidencialmente, se aprueba la solicitud de juicio político en la Asamblea Nacional. Es suficiente, ¿qué sincronización? Se aprueba la admisibilidad de la acción extraordinaria contra la sentencia de la acción de protección que declaró vulnerados los derechos de acceso de la justicia de toda la ciudadanía. Máximo hasta el 22, 25 de diciembre, 22, 27 de diciembre, se declara la nulidad del concurso de merecimiento de oposición, pero no se dice cómo fue la ejecución presupuestaria, que fue un lujo. No se dice de que se jubilaron juezas y jueces, servidores judiciales que habían pasado con servicio pidiendo la jubilación desde hace 5, 8 años atrás y que muchos de ellos murieron. Muchos de ellos fallecieron y que estimo y espero que ya hayan sido cubiertas sus jubilaciones conforme era el plan en enero, en el primer trimestre del presente año. Seguro estoy que quienes están ejerciendo la representatividad del Consejo de la Judicatura estarán cumpliendo con eficiencia aquello. Seguro estoy que los que están ejerciendo la representatividad del Consejo de la Judicatura ya habrán iniciado el Plan Nacional de la Carrera Judicial y el Plan Nacional de Depuración Judicial conforme estaba estipulado. Seguro estoy de que se habrá dado tiempo también el señor presidente de la República de revisar lo que él me pidió, el Plan Nacional de Depuración de la Función Judicial, que por cierto se fueron llevando en el allanamiento que aconteció el fatídico 14 de diciembre del 2013. Aquí lo que veo es que dice un pobre hombre que está solo, que no tiene poder. ¿Me han visto con algún poder? No sé de qué bancada son cada uno de ustedes. Hago deducciones. No tuve bancada política que salte tras mí o tras mi privación de libertad. Ejemplo es lo que hemos vivido. Yo veo que se me acusa por lo mismo que tiene relación con los procedimientos penales. Y por ello es la conexión. Es que a la señora fiscal general del Estado parece que le interesa solo sus causas sin importar lo legal o lo ilegal, lo justo o lo injusto. Ella tiene bajo amenazas a los jueces con investigaciones previas. Pues Felipe Córdoba, Daniela Camacho, David Hacho, Guillén Rivera, el propio Saquicela tiene una investigación que hace años algo salió a la luz. No sé si estará vigente por delito sexual. Pido a esta comisión que pida fiscalización también de esos casos. Pero a Macías no le investiga porque es el juez de su causa. Claro, porque es el juez que tiene centro en 2 cargos dentro del juicio político y por el cual tiene establecida y radicada un procedimiento penal. Hay que prestar atención y a través de esta comisión investiguen si hay verdaderamente una intromisión extranjera en fiscalía para destruir la justicia ecuatoriana. Miren aquello, señores y señoras comisionados. Y esta comisión, claro que tiene el poder de decidir si se me debe permitir ejercer mi derecho a la defensa en todas las causas. Así como me estoy defendiendo aquí políticamente, defenderme también constitucionalmente y defenderme también judicialmente. En ustedes también está el poder de impedir de que se me aísle a la total incomunicación e indefensión, como ha sido trasladarme a la roca. No me han temblado las canillas. Aquí estoy dando la cara. Pues la decisión de ustedes debe ser de que se me permite ese ejercicio el derecho a la defensa.
en donde por lo menos tengo acceso libre y comunicación con los abogados defensores, en donde puedo acceder a un equipo computacional, Infocentro, y poderme enterar cosas maravillosas como las que he señalado. Miren los resúmenes que hago de los documentos que pude ver en una computadora de un Infocentro, del Centro de Privación de Libertad donde estoy encargado. Pero del otro procedimiento no se me permite ver. ¿Saben qué? Este informe técnico pericial lo conocí en banca, sentado en mesa frente a ustedes. Yo solo le exigía enormemente, lleven mi teléfono a practicar aquello. No conocía todo el contenido. Sabía que tenía comunicaciones, pero no sabía todas, no estaban en mí. ¿Cómo lo logré? Llegando a defenderme. Pues es lo más primitivo, no permitir la defensa de una persona en ello. Insisto, señores jueces, señores asambleístas, insisto enormemente que presten atención y fiscalicen, pidan información sobre las indagaciones previas contra Javier Muñoz. Está siendo objeto de una presión y de una amenaza. No lo culpo, no reniego contra él. Hay que tener compasión y comprensión. Esas acciones, esas indagaciones que tal vez quedarán en el olvido, la amenaza de estar en el caso Purga. Solicito de que pidan una investigación acerca de las indagaciones previas contra todos los jueces nacionales. La justicia está secuestrada y al ritmo de esas palabras aparentemente con una interferencia o intervención extranjera. Si tanta duda tienen, a profundidad investigues entonces mi dispositivo celular. Investíguese aquello, qué es lo que está pasando. Yo vine aquí. Fácil era para mí llegar, sentarme y decir, no, no tengo nada que decir, no he tenido los medios adecuados para defenderme. Hubiera sido tan sencillo, señores asambleístas. Vine aquí. Es más, causé molestia al presidente encargado cuando le dije, desconozco el contenido del escrito. Yo hice una alusión y una referencia de la contestación, cómo debían hacerlo y autoricé verbalmente de que usen una hoja firmada en blanco mía. Era fácil llegar y decirles, vino una señora agente penitenciario y me entregó esta hoja. Sabía que había juicio político, pero no sabía cuáles eran los cargos. Por lo tanto, señores, ahorita que estoy frente a ustedes, recién conozco. Por favor, declaren la nulidad, no tengo derecho a la defensa. Y me iba por la forma. No, no, señores, no, no debo, no temo, no generé incumplimiento de funciones. No, que porque sancioné con 2 votos afirmativos, 2 abstenciones. Resulta de que esa práctica parlamentaria expresaba la voluntad de quienes no querían expresar su razón de decisión frente a quienes sí expresaron su razón de decisión. La propia Asamblea, ha mostrado ese ejemplo. También los cuerpos colegiados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que dígase de paso, es muy parecido al del Consejo de la Judicatura y otros más. Que di el voto para destituir a un juez nacional acorde a los procedimientos, sí, es mi función. Y por ese ejercicio funcional, activo, 1 millón de veces. Lo volvería a hacer si me tocan hacer 1 millón de veces, porque es lo moral y es lo correcto. Que si es el gran señor de la justicia, cuánto me enorgullece aquello. Le escuché esa frase al señor interpelante y me enorgullece mucho. Mil disculpas si comparto lo siguiente con el Ecuador entero. Vengo de una familia de agricultores de un lado y de arrieros de otro lado. Mi familia materna siempre ha estado en la agricultura, en el uso de la tierra, en la labranza. Casa de cemento de mi abuelita Mamaluz, paredes de adobe. Sí, soy la primera generación que nació fuera de ese territorio. Soy la primera generación que tiene estudios superiores. Soy esa primera generación. Del lado paterno, soy la segunda generación que tiene estudios superiores. Soy la segunda generación que tiene estudios superiores, pero la primera nacida fuera de ese territorio. Y es un orgullo, sí, haber iniciado con mi esposa, con un plato y una taza, y haberme dedicado al 100% a los estudios, y en base a los estudios, haber llegado hacia acá. Pertenezco a la primera promoción de graduados en el Ecuador. Soy especializado en derechos humanos en la Universidad Central del Ecuador, mucho antes de que la Andina tenga esa especialidad. Sí, 20 años dando cátedra y compartiendo con mis diferentes actividades profesionales, ya en comisiones de la verdad, de Angostura, dando incluso decisiones en contra del correísmo, fueron épocas muy duras. Trabajé con la ruralidad,
He recorrido el Ecuador profundo, me interesan mucho esas realidades. Me he manejado múltiplemente en diferentes áreas jurídicas y lo he hecho con mucho orgullo. Mi entrega a través de cada sentencia siempre ha sido con amor y compasión, con mucha pasión. Cuando entregué mi firma, sumándome al voto de la sentencia que condenaba al señor expresidente Rafael Correa, no lo hice con odio. No, no, señores. Lo hice con profunda devoción a lo que leía, con profundo amor a lo que veía. Pero hoy lamento decir que sospecho que las pruebas fueron ocultadas porque a mí se me está limitando el ejercicio del derecho a la defensa si le pido una diligencia oportuna y pertinente al lugar, porque esa diligencia destruye otras cosas. Por ello es que cuando algo me habló mi padre de cómo presentar esto, le dije, por favor, ingresa a la fiscalía en escrito, principio de libertad probatoria. Si le entregaba mi celular, creen que estaba extraído el chat. Hay una selectividad de pruebas. Hoy estoy viviéndolo en carne propia. Y también mi mensaje a los jueces nacionales actuales. Les deseo el mejor de los éxitos a los jueces nacionales. Yo ya no deseo ser jamás magistrado como ustedes, pues me ha entrado mucho el desdén, pero yo les deseo el mejor de los éxitos. Y tengan cuidado de que en el futuro no les asiente el peso de un hierro cometido por un exceso de pasión, o por una amenaza o una intimidación. Tengan cuidado con esas pruebas obtenidas en base de intimidación. Analicen primero y tengan presentes de que hay normas y fórmulas legales. Esto es lo que dice generalmente aquellos tratados de las sentencias que estoy parafraseando al juez Cansado Trinidad, ex juez de la Corte Interamericana, por ejemplo. Es decir, que los jueces tienen que resolver siempre sin temor ni pavor. Tienen que decidir siempre a la luz de una tabla de verdad. Pero, ¿qué objetividad, qué imparcialidad puede tener un juez que tiene la indagación previa y lleva su principal causa? Ninguna. ¿Cuánto me hace pensar de que en esa visita a Brasil que la mencionó el señor asambleísta interpelante, que haya dicho de parte del señor ex vocal Javier Muñoz de que se tramó un plan? El propio señor vocal Javier Muñoz habla de que ese plan ha estado articulado el señor Allen Berbera. Pero si el señor Allen Berbera, según registros públicos, mucho después resulta ser presidente del Consejo de Participación Ciudadana, no antes. ¿Cuánto desdén pone de que habla de un tema o de otro? Mi teléfono estará listo para mostrar esas comunicaciones. Y señores asambleístas, sí está en ustedes, en velar y patrocinar por este duelo de verdades. Yo sí me desnudo. Voy con el polígrafo, voy con la prueba que quieran. Hablemos sobre todas este conjunto de verdades, porque la verdad jamás podrá esconderse bajo las sombras. Los mentirosos siempre tratarán con repugnancia a los honestos. Los que viven en la penumbra de la mentira siempre tendrán temor y terror a la luz de la verdad, pues solo que miente habla mal de los demás. De mi parte, solo expreso y afloro la verdad, aunque mientan diciéndome criminal sin tener sentencia ejecutoriada. Lo comprendo y me compadezco del alcance de su mirada. Dios bendiga el Ecuador. Paz, justicia y verdad, cueste lo que cueste. Muchísimas gracias.